Vamos a Hebreos, pero vamos a empezar el capítulo 5, pero como en todas las cartas, todo va unido. En el capítulo 4 terminamos hablando de acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Dios está ahí y el Señor Jesús específicamente para dar misericordia y socorro oportuno en el momento en que Él piensa que es lo más oportuno. Hasta ahí habíamos llegado, ¿cierto? Vamos a ir al capítulo 5. Ojo con este capítulo 5. Después de decir que tenemos un sumo sacerdote en el cielo y decir que el Señor Jesús es el sumo sacerdote en el cielo y que el sumo sacerdote está listo para que nosotros nos acerquemos a él, para que nosotros lleguemos a ese trono de la gracia donde él está sentado por haber terminado parcialmente su labor en cuanto a la salvación. Una vez dice eso, ahora nos va a coger a nosotros, pero a mí me fascinó la manera en que lo hace. Este cuento es con nosotros, solo que no nos lo dice en la cara. O sea, sí nos lo dice en la cara, pero no nos lo dice así como tan fuerte. Vamos a empezar el capítulo 5, versículo 1. Fíjense bien. Qué inteligente Dios. Pues acerquémonos al trono de la gracia, pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos de este libro de Hebreos es cómo es que alguien llega a ser sacerdote o sumo sacerdote. ¿Cómo fue que nosotros tenemos ese sumo sacerdote en el cielo? Entonces, la primera forma es que no es porque una persona sea completa, sea correcta, tenga todas las cualidades, sea alguien que pueda llegar a tener una gran verborrea o lo que sea. No. La primera cosa es porque es tomado de entre los hombres. O sea, Dios escoge a la persona que él piensa que es su sacerdote. Él lo toma. Todavía esa persona ni siquiera sabe que es sacerdote. Solo que Dios, de entre todos los hombres, Dios tiene la facultad de escoger o la capacidad o como quiera llamarlo, de escoger a la persona para que esa persona sea su sacerdote. Y la segunda que dice ahí es que después de haberlo tomado, él lo constituye. O sea que no se piensen ni tengan en la cabeza lo que hemos visto en un montón de iglesias donde vamos a, ¿cómo es que le dicen a eso? Vamos a ¿cómo es que se llama? No, vamos a, no es nombrar, vamos a nombrar al pastor, no, vamos a, caramba, se me olvidó la palabra. Gracias a Dios ya se me están olvidando todas las costumbres esas. En todo caso, la constitución... ¿Postular? No es una postulación, es cuando a los pastores los ponen adelante y dicen, ahora vamos a reconocer a este como el pastor de la iglesia, entonces vamos a orar por él para que él tome la responsabilidad, Eso se llama, lo van a... Bueno, ahora olvídense de ese cuento. El que constituye a los pastores, a los sacerdotes, es Dios. Dios lo escoge y Dios lo constituye. Tanto un paso como el otro solamente lo hace Dios. ¿Estamos? Eso es lo que dice ahí. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es tomado y luego es constituido. ¿Ok? Ahora, constituido
¿Para qué? Para servir a favor de los hombres delante de Dios. Entonces aquí está la función específica de un sacerdote. No busque más, no lo busque en otra parte. Un sacerdote es esto. Esta es la razón de ser de un sacerdote y es lo que todo sacerdote debe hacer. Servir, escuchen bien la palabra, servir. No señorear, no ser el líder, no, es el servicio de estar a favor de los hombres delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que el sacerdote está cumpliendo una labor de tener a Dios al frente y tener al pueblo atrás. Así que entre el Dios y los hombres está el sacerdote. ¿Estamos? No, pero no hay más intermediarios sino Jesús. Sí. Recuerden quién es el sumo sacerdote del que estamos hablando. Estamos hablando del Señor Jesús. ¿Cierto? Pero la labor sacerdotal es, vea, mire, Dios, yo vengo aquí a ponerle de presente al pueblo. Vengo aquí a ponerle de presente a las personas que tú me diste para representar delante de ti. Esa es la labor del sacerdote. Es un servicio. ¿Ok? Ahora, no solamente dice que es un servicio, también dice cómo es que se debe hacer ese servicio. Dice, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, no es un servicio fácil. Es un servicio súper difícil para cualquier hombre. ¿Por qué? Porque a nosotros no estamos acostumbrados a dar. Estamos acostumbrados a recibir. Estamos acostumbrados al egoísmo y a ser yo. Entonces yo quiero recibir, no quiero dar. Pero a aquellos a los que Dios tomó de entre los hombres y constituyó como sacerdote, deben entender que para poder servir a favor de los hombres, necesitan aprender el verbo dar. Eso no es fácil. Toda su función está en el poder dar. Todo el tiempo dar. Esa es la función del sacerdote. Y lo hace en la manera en que el sacerdote puede hacerlo, dando. La segunda es que ese dar no es un dar de lo que me sobra. Es un dar que tiene un sacrificio implícito. Ahora, en el caso del Señor Jesús, ¿cuál fue el sacrificio? Fue Él mismo. El sacrificio de Jesús fue Él mismo, porque Él vino para entregarse o entregar su vida por amor a nosotros. Entonces, para nosotros los que somos cristianos y que seguimos a Jesús, quiero decirles que debemos tener en cuenta esta píldora que nos define lo que es un sacerdote. Primero, para ser un sacerdote es tomado por Dios y es constituido por Dios. Segundo, es un sacerdote porque tiene la labor de servir delante de Dios. O sea, él debe parecer un vidrio, un espejo transparente, perdón, no un espejo, un vidrio transparente totalmente pulido, de manera que Dios pueda ver al pueblo a través de este sacerdote. Y todo lo que hace este sacerdote es interceder delante de Dios por ese pueblo que está detrás de él. Y esa intercesión establece que la persona
necesita entender que su vida dejó de ser recibir para dar. Y necesita entender que su vida dejó de ser para que otros se sacrifiquen por mí y yo empezar a sacrificarme por otros. Que es difícil, claro, para eso es la palabra sacrificio. ¿Por qué creen que aparece ahí? Sacrificio. Entonces, eso es algo automático en nosotros. Eso debe ser algo que debemos crecer en nosotros como sacerdotes del Señor, porque estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús lo hizo, pues nosotros también debemos hacerlo. Ahí está la píldora, el resumen del sacerdocio. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Por qué un sacerdote puede, el sumo sacerdote puede hacer eso? Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, porque él mismo está rodeado de la debilidad, de esa misma debilidad. Y por causa de esa debilidad por la que él está rodeado, debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Ahora bien, esto era natural, tanto el anterior como este eran naturales para todos los judíos. Todos los judíos entendían eso porque está en el Antiguo Testamento cómo se debe hacer. Está en el Antiguo Testamento. Y que el sumo sacerdote, ustedes recuerdan, ya lo vimos nosotros antes, que el sumo sacerdote debía llegar, tomar el cordero, cortar el cordero, digo, el macho cabrío, cortarlo, sacar la sangre, con la sangre del macho cabrío, entrar, echar la sangre por él primero, luego echar la sangre por el pueblo, para que sus pecados fueran y luego los pecados del pueblo. Cuando llegó el sumo sacerdote, que era el Señor Jesús, la sangre que se roció fue ¿cuál? La del mismo. La de él mismo. Él es el cordero y lo vimos en Apocalipsis. Digno es el cordero de ser que se fue, digno es el cordero que fue inmolado de abrir los sellos porque él es digno de gloria, de honra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, el Señor Jesús fungió como el sumo sacerdote porque él sintió compasión de los ignorantes y de los extraviados. Y por él estar en medio de esa debilidad en su cuerpo de entender la tentación, como ya lo vimos antes, entonces el Señor pudo dar su sangre por los pecados de todos nosotros. Ahora, quiero que tengamos en cuenta por quién es que nosotros debemos ofrecer sacrificio, o sea, por quién nosotros debemos incomodarnos, sacrificar cosas que para nosotros son importantes en la vida. Debemos entender es por quiénes. ¿Por quiénes? Dice ignorantes y extraviados. Los del pueblo son ignorantes y son extraviados. Dos clases de personas hay por la cual nosotros necesitamos, bueno, el Señor Jesús primeramente y nosotros siguiendo sus pisadas, necesitamos poner en nuestra mente, es necesario quitarnos cosas para darlas. Es necesario sacrificar cosas por personas que son ignorantes y por personas que son extraviadas. Dos clases de personas. ¿Quiénes son los ignorantes? Los ignorantes son los que no conocen la palabra de Dios. Es más, no conocen a Dios. Y si me voy un poco más allá, son aquellas personas que niegan que existe Dios o que niegan a Dios o que niegan al verdadero Dios pensando que el Dios que tienen es el verdadero Dios. Esas personas son ignorantes. ¿Cómo sabes tú que es un ignorante?
Pregúntale si ha leído la Biblia. Si ha leído la Biblia, ya no es ignorante. Pero si no la ha leído o no la lee regularmente, es un ignorante. Ignora a Dios. Es más, voluntariamente ignora a Dios, porque la Biblia está. ¿Recuerdan ustedes qué es la palabra de Dios? ¿Recuerdan qué es la palabra de Dios? Es la voz del Señor Jesús, es la voz de Dios mismo. Dios mismo. A ver, entonces voy a decirles. Y según el término de voy a decirles ¿cómo se llama? La cascarita. Dije que, escuchen la cascarita. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada. ¿Cómo? La espada. No. La palabra de Dios simplemente, literalmente, es la forma en que Él nos habla. O sea, si yo quiero conocerme a Dios, la forma en que Él me va a hablar. Si no conozco la palabra, pues ¿cómo vas a saber que me habla Dios? Es viva y eficaz. Y cortante. Sí, más cortante que toda espada de doble filo. Bueno, pero sí. Eso No, recítamelo. Gustavo, recítamelo. Que la palabra de Dios. Bueno, se la voy a leer yo. Se la voy a leer yo para que no tengan que buscar. Más cortante que toda espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Escucharon la pregunta que yo hice y escucharon ahora lo que dice la palabra? No es un qué, no es un qué, es lo que vimos la semana pasada. La palabra de Dios es un quién, y ese quién es Jesús mismo. Cualquiera que no se acerca a leer y a entender lo que dice el libro, que es simplemente un libro que yo puedo romper y puedo hacer incluso tabaquito de marihuana si quiero con las hojitas del libro. Ese libro no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús mismo. Él es el verbo, la palabra, el logos. Aquellos que ignoran son aquellos que no entienden que Jesús es la palabra. Esos son los ignorantes. La palabra no es un qué, es un quién. ¿Se dan cuenta? De vez en cuando hay que repetir de nuevo las enseñanzas para uno volver otra vez a... Porque eso es importante. Ajá. Hombre, porque las personas ignoran. No quiero saber de ese Jesús. Déjalo allá. Es chévere el Jesús que está en la cruz y que yo puedo ver todos los domingos en la misa. Es chévere el Jesús ese que está representado con una cruz. Ese Jesús es chévere. Déjamelo ahí, que ya ese me salvó. Eso es chévere. Ignorante. Es un ignorante. No entiende. No entiende que Jesús es la imagen misma del Dios verdadero. No entiende que al ver a Jesús está viendo a Dios. No entiende que Jesús es Dios mismo. Es la imagen, es lo único que podemos ver de Dios. Y hoy en día las personas dicen, pero yo no puedo ver a Jesús. ¿Cómo no puedes ver a Jesús si tienes un libro donde está retratado? El libro es el boceto ese que hacen los policías el retrato hablado. Eso es perfecto. El libro es el retrato hablado del Señor Jesús. ¿Me explico?
Las personas que lo ignoran necesitan que nosotros sacrifiquemos las cosas de nuestra vida para poder entender quién es Dios. Es una clase de personas. Pero hay otras personas que son las extraviadas. Extravío es que está fuera de la vía. O sea, ya conocía a Dios, pero se extravió, se fue, se quitó, se apartó. Son dos clases de personas diferentes. Una es la que ignora, la que no entiende, no sabe, no ve, no oye, no entiende nada, nada. Eso es la persona ignorante. La extraviada es que sí sabe, sí conoce, pero se extravía. Es la ovejita que sale y se quita del camino del Señor. Escuchen bien, porque dije muy claramente el camino, no los caminos del Señor, no, el camino que es el Señor. Recuerden, el camino es el Señor. El que se extravía de ese camino, o sea, conociendo a Jesús, toma la decisión de no seguir al Señor Jesús en una determinada época de su vida o lo que sea, esa es una persona extraviada. Esta es una persona diferente al ignorante. ¿De acuerdo? Por ambos, el sumo sacerdote, o sea, por los que no conocen a Dios y por los que conociéndolo se quitaron del camino de Dios, por ambos nosotros necesitamos presentar ofrendas y sacrificios. Que hay que sacrificar un domingo, hay que sacrificar un domingo. Que hay que sacrificar a veces hasta salud. A veces sí. Si es necesario, sí. Así es. Comida, también. No sobrantes. No, es sacrificio. Sacrificio implica algo que yo realmente necesito, pero que yo puedo dar en favor de otros. Sacrificio y ofrenda. Eso hace que un sacerdote pueda presentarse ante Dios a favor de los que tiene atrás, porque ha sido tomado y ha sido constituido como sacerdote. ¿Hasta ahí va claro? ¿Hasta ahí va claro? Sí, señor. Señor. Ok. Miremos el siguiente versículo. Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios como lo fue Aarón. Esto dice el 4. Ahora hay otro componente más. Recuerden, el primer componente es de Dios. De todos los hombres, Dios dice, él, sacerdotes. Escoge, es tomado de entre los hombres. Ahora, la siguiente parte es llamado. Entonces, no es simplemente que Dios ya lo escogió, sino que además Dios llama a la persona como a Aarón. Específicamente es un llamado a ser sacerdote. Tú, a quien yo he tomado desde antes de la fundación del mundo, ¿quieres ser mi sacerdote? Te llamo a ser mi sacerdote. Adivinen qué pasa. Si la persona dice, entonces es constituido. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es así. Eso
es lo que Dios tiene para nosotros. Yo te escogí y yo te constituyo, pero te constituyo porque yo te llamo para hacer esa labor. ¿Alguno de ustedes ha recibido el llamado de Dios para ser sacerdote delante de Él? ¿Alguien es llamado? Por si acaso no, quiero que miren esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, también ustedes sean edificados como piedras vivas en una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así que pregunta de nuevo. ¿Quiénes han sido llamados? Yo he sido Dora llamada. levantó la mano, Patty dice que ella también. Todos, Todos. absolutamente todos nosotros, cuando el Señor Dios nos llama, es cuando el Señor Jesús le dice a uno, sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el llamamiento. Entonces, cuando tú dices, tú eres mi Señor, lo que está diciendo implícitamente es, yo te sigo a ti, yo sigo tu llamado. Y en el momento en que eso sucede, pasa lo que dice en Primera de Pedro, que tú te conviertes en un sacerdocio de Dios para el mundo. Todos nosotros somos convertidos en sacerdotes y Dios nos constituye. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era la constitución de alguien? Lo ungían con aceite. Lo ungían con aceite. Sí, la imposición de manos esa para que tú seas un pastor. Lo ungían con aceite. A nosotros también nos ungieron. ¿Ustedes sabían que fuimos ungidos? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Entonces, en ese momento Dios dice, tú has sido constituido, no porque seas mejor, no porque tengas más conocimiento, no porque seas un profesional, no, has sido constituido porque yo he colocado mi espíritu en ti. ¿Ah? O sea que el que realmente honra al sacerdote es Dios mismo. Estamos llenos de un montón de gente que quiere tomar esa honra para sí mismo. Sí, pastor. ¿De cuál? En mi congregación. Soy obispo, profeta. Yo soy tenemos 20,000 personas en la iglesia. No, Jesús, tenemos. Extraviado. Está extraviado. Porque ninguno que quiera ser sacerdote de Dios busca su propia honra. La honra la da. ¿Quién da la honra? Para Dios. La da el Señor. Dios El Señor mismo. es el que te da la honra. Él es el que te dice que tú tienes derecho a la honra de ser un sacerdote como Él es el sumo sacerdote. Como Melquisedec.
No como lo que yo quiero ser, no como el gran predicador. A veces el sacrificio es levantarse a las 4 de la mañana, poner el tinto y decir, ay, ¿sabes qué, Dios? Juancho está pasando difícil con eso del ojo. Me gustaría que tú pusieras tu mano para que lo ayudaras en esto. No para, si quieres sanar el ojo, está bien, pero más para darle la fortaleza, para que sepa que es suficientemente fuerte en ti, como para que eso no sea tan difícil. Sabes, Luz Marina quisiera venir a Colombia, pero no tiene los recursos. Tú eres el dueño de todo. Estás siendo sacerdote. Estás siendo sacerdote y nadie te tiene que ver. Porque el que te tiene que ver es Dios. ¿Sí la ven? ¿Sí la pillan? Cuando Dios honra tu labor sacerdotal. Cuando Dios dice, me gusta que me hables. ¿Estaban esperando otra cosa? ¿Estaban esperando que le dijera que Dios cuando le dé la fuerza a Juan o le dé el dinero a Luz Marina? No. La honra es que el Señor dice, gracias, hijo. Estás cumpliendo la labor a la cual yo te dejé. Buen siervo fiel. Eso es honra. Si a ti Dios te honra y te dice, estás haciendo y eres un buen siervo fiel, no hay nada en este mundo, nada, que sea más honroso para cualquier persona en este mundo, que el Dios del universo diga, te reconozco. Esa es nuestra honra. No la de los hombres, como escribió Gustavo en estos días. Que los hombres no tengan que estar mirando la honra, porque a mí no me interesa esa honra. Me interesa es que el Señor diga, buen siervo y fiel. Has hecho lo que yo te mandé que hicieras. Ok. No la escucha nadie, solamente miles de millares de millones de ángeles. No más. Nadie lo escucha, solo ellos. Hagan todo de corazón para el Señor y no para los hombres. Eso hace el sacerdote. ¿Estamos? Ahora ya entendimos lo de honra. Porque miren, nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios. O sea, Dios es el que da la honra, no las personas. Y no tenemos que buscar la honra de las personas, porque si nosotros buscamos la recompensa de las personas, ya fuimos recompensados. Perdón. Pero el que busca la honra de Dios, Dios lo honrará delante de todos. Eso dice. Eso dijo el Señor. Eso es. Palabra de Dios. Miremos el versículo 5 y el 6. Te alabamos, Señor. Así, fíjense cuál es el ejemplo. Así también Cristo, escuchen esto, por favor. Miren, esto es algo increíble. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O
sea que Cristo no tomó la gloria. No, Cristo solamente obedeció a aquel que le podía dar la gloria. ¿Quién lo glorificó a él? ¿Quién glorificó a Cristo? Dios mismo. Dios. Dios. ¿Quién? Específicamente, ¿quién? El Padre. Hijo mío, eres Padre. tú, Padre, el Padre. Padre. Ok, ahora sí, Padre. muy bien. El Padre glorifica a su Hijo diciendo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Están poniendo atención, cierto? Y dice en otro lugar, tú eres sacerdote. Yo te constituyo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que es eterno. No termina hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Es un sacerdocio eterno. El Señor Jesús es el sumo sacerdote, eternamente el sumo sacerdote. Tengan en cuenta esto, es muy importante el hecho de cómo fue que Dios tomó, llamó y constituyó. Escuchen las palabras de quiénes son. Hijo mío, sacerdote que yo instituyo. Hijo, sacerdote. Hijo, sacerdote. Eso es lo que dice Hebreos 5, del 5 al 6. Hijo, sacerdote. Ok, miremos el versículo 7. Este versículo subrayenlo porque la gran mayoría de las personas no entiende que cuando está hablando de este Jesús Cristo, está hablando de Jesús el hombre. Y Cristo en los días de su carne está hablando de cuál Cristo, de cuál Mesías está hablando. Bueno, hay un solo Mesías, pero está hablando de una época específica de la vida del Mesías. En los días en el que el Mesías Cristo tenía carne. En esos días él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién podía librarlo de la muerte? Dios Padre. Bien. Él podía librarlo de la muerte. No quiso. Y porque él le pidió, él fue oído a causa de su temor reverente. Pero eso no tiene algo como raro, porque lo mataron. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Este versículo es el versículo de, escuchen el ejemplo. Escuchen el ejemplo. El ejemplo es Cristo. Miren que no dice Jesús, dice Cristo. Él era el Mesías príncipe, el Mesías Dios. Y ese Mesías Dios estuvo en la tierra en carne humana. Y en esos días, él no dependía de la divinidad que estaba intrínseca en su persona, sino que su dependencia era una dependencia absoluta de su Padre. Hasta el punto en que él rogó al Padre, como cualquiera de nosotros, en angustia, con lágrimas, diciendo, ¿por qué tengo que pasar esta copa? Dios, por favor, Padre, no quiero pasar esta copa.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Nosotros pensamos que cuando Dios dice, ok, no pases esa copa, nosotros pensamos, "Ah, me escuchó Dios". Error. Eso es una ignorancia. El Señor Jesús fue a la muerte con la complacencia del Padre para que hiciera el sacrificio que era necesario hacer como sumo sacerdote por nuestros pecados. ¿Fue oído? Sí, fue oído, porque Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y como Él, dependiendo de su Padre, dijo, hágase tu voluntad y no la mía, Dios escuchó esa humildad y dijo, estoy de acuerdo contigo, quiero hacer mi voluntad, quiero que estés en la cruz. Nuestros pecados, por nuestros pecados. No, nunca pensemos que como sacerdotes, cuando invocamos al Padre e invocamos al Señor, nunca pensemos que no nos ha oído. Siempre nos ha oído y siempre nos escuchará cuando en humildad nos acerquemos a Él y le digamos, pero que no sea como yo, sino como tú. Así es y así sea. Miren bien, eso es lo que significa el ofrecer, ofrecerse, entregarse, dar, no recibir, dar. Eso significa ser sacrificado. Es el hecho de no soy yo, es lo que tú decides que yo deba hacer. Eso es lo que un sacerdote de Dios tiene que hacer si quiere realizar un sacerdocio que sea realmente eficaz y fructífero. Porque Cristo nos dejó una clara manera de verlo. En los días de su carne, Él ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas y fue oído. El ejemplo. Ese versículo 7 es el ejemplo perfecto del versículo 1 acerca del sacerdocio. Versículos 8 y 9. Hijo, sacerdote. Hijo, sacerdote. ¿Recuerdan? Hijo, sacerdote. Hijo, sacerdote. Y aunque era hijo con H mayúscula, esa H la puse yo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que a él le obedecen. Ahora vamos a entender bien este versículo, porque la gran mayoría de las personas cuando lee este versículo, ¡ah!, ¿aprendió obediencia? Pero si era el Hijo de Dios, Él no necesitaba aprender nada. Él, pura ignorancia. ¿En qué etapa de la vida del Mesías estamos hablando? ¿De qué etapa? A punto de ser sacrificado. Sacrificado. Por favor, ¿en qué etapa de la De la vida salvación. del Mesías estamos hablando?
De la salvación. Lo de su carne. De cuando En fue los hombre, días cuando en que estuvo en su carne. Y en Cuando fue los días hombre. en que estuvo en su carne, aprendió obediencia. ¿Qué significa eso? Significa que aprendió lo que cuesta obedecer. Miren, por lo que padeció. El padecimiento es lo que a nosotros no nos gusta, pero es la manera en que aprendemos cómo se obedece. Porque un sacerdote que tiene que dar y sacrificar no es algo que uno haga naturalmente, es algo que duele. Y el Señor Jesús en los días de su carne aprendió lo que duele obedecer. Lo que duele obedecer en esta carne, en esta. Lo que duele obedecer en esta carne, él la aprendió. Bueno ese punto. Él lo aprendió. Y a través de todo ese dolor que él vivió, y no estoy hablando únicamente del dolor de la cruz, no estoy hablando únicamente de la flagelación, es el hecho de fue traicionado, fue negado, fue, ¿cómo se llama? Burlado. Todas las cosas con las cuales el Señor Jesús fue atormentado. Él Las aprendió tentaciones también. ¿cómo? Digo, las tentaciones también. Todas. Él aprendió lo que significa para un humano obedecerlo. Él sabe exactamente lo que nos cuesta ofrecer, dar y ofrecer con sacrificio. Él sabe exactamente, porque por lo que padeció, aprendió lo que nosotros tenemos que pasar en este cuerpo. Y a través de todas esas cosas llegó al momento de la cruz, al momento en que tenía que pedirle al Padre con ruegos y lágrimas, por favor, haz pasar de mí esta copa. Yo he visto lo que significa morir en una cruz. Lucho, perdón, una cosa me parece interesante ahí, muy cierto lo que dices, pero eso cualquiera podría pensarlo. O sea, entonces Dios no nos comprende o no nos entiende, a menos que lo haya vivido. No, Dios así no lo haya vivido, Él nos comprende y nos entiende, Él nos hizo, Él sabe qué partícula, cada fractal nuestro que siente. Lo que sí es que Él quiso demostrarnos amor al hacerse igual a nosotros. No, esa es la parte, Gus, esa es la parte que tenemos que entender. No. Dios puede no solamente entender, sino, digamos, espiritualmente puede asumir lo que nosotros sentimos. Pero el hecho de haberse encarnado, el haberse encarnado, es lo que a nosotros nos quería enseñar para poder ser el sacerdote que Él quiere que nosotros seamos. Tenía Él que vivir las mismas cosas para que nosotros pudiésemos entender que podemos vivirlas sin necesidad de pensar que debemos ser Dios o ángeles para poderlo hacer. Así como estamos. ¿Me explico? Por eso es repíteme ese, espera. Bueno, es que estoy bien. Repíteme lo último que me dijiste. ¿Cómo fue? Es que yo trato de analizar todo. Ok. O sea, sí, espiritualmente nos entiende. Pienso en el antiguo pacto, es como pensar, Dios entendía, simplemente nos ponía normas en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto ya nos comprende, nos entiende. No. O Dios siempre ha comprendido y ha entendido. A ver, entendamos esto. El conocimiento de Dios es infinito. En ese conocimiento, Él sabe absolutamente todo, entiende absolutamente todo. Él es todo, sí. Todo, absolutamente todo lo entiende. Preeminencia. Los que no entendemos somos nosotros. Ajá. Ok. Entonces, el Señor, el Mesías,
viviendo en el cielo, tomó la decisión de, ok, voy a mostrarle a los hombres que pueden vivir una vida libre y no tienen que ser ni Dios, ni ángeles, ni ninguna otra criatura. Como hombres y aún siendo pecadores, les voy a mostrar cómo pueden vivir la vida libre. Entonces él se hizo como nosotros. Pero no se hizo como nosotros de una manera en la que yo soy Dios y ustedes yo sé que son hombres, pero yo sí sigo siendo Dios. No, él se hizo hombre. Dejó todo lo que tenía que ver con Dios fuera para que nosotros entendiéramos como hombres que había alguien que era un ejemplo de hombría para hacer lo que había necesidad de hacer. En esos días de su carne, que es lo que dice aquí, a través de todas las tentaciones aprendió, no conoció, ese conocimiento ya está, es el aprendizaje como hombre de lo que cuesta obedecer a un hombre, no como Dios, a un hombre. Y cuando aprendió lo que significa y lo que cuesta obedecer, Dios lo llevó hasta el sacrificio máximo de colocar su vida por nuestra vida. Eso es la cereza del pastel, es lo que perfecciona, lo que completa la labor de la obediencia. Fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Sí. Esa obediencia. Podríamos pensar que entendiendo todo, obviamente entendiendo todo el contexto, Dios, ¿por qué hace dos pactos? O sea, no nos metamos en la mente de Dios porque no, es imposible, pero hay cosas que debemos comprender. Esto no tiene nada que ver con pactos. No, esto no tiene nada que ver con pactos. Esto tiene que ver... O sea, a lo que yo voy es al punto de llegar, ¿por qué Jesús, o sea, por qué Dios debe llegar hasta este punto? Lo digo porque me lo ha dicho mucha gente y pues yo en medio de charlas uno habla de cosas. Pero la gente muchas veces dice, entonces Dios se equivocó. Dios, por ejemplo, hay gente que dice, y es que Dios teniendo el control de todo, por ejemplo, ¿por qué le falla a Adán? Y le falla a Eva o le falla a Adán en el huerto. Y dos, ¿por qué Dios tiene que destruir una humanidad? Y dos, ¿por qué Dios tiene que hacer un antiguo pacto y un nuevo pacto? Entonces, dentro de ese punto a lo que yo voy es, entendiendo que Dios todo lo sabe, todo lo entiende, y eso es indudable. ¿Cuál es el plan de Dios en medio de todo esto? Primero, el antiguo pacto, Dios, ¿qué es lo que quiere mostrarnos? Su carácter y su perfección, y en el nuevo pacto, entendiendo nuestra imposibilidad, después de haber vivido 4000 años con un antiguo pacto, ¿qué quiere mostrarnos? Ya después de habernos mostrado su perfección, ahora quiere mostrarnos es su amor. ¿Sí me hago entender? A ver. Estamos hablando, lo que está hablando aquí es un tema y lo que tú me estás preguntando es otro tema. Sí. Voy a terminar este tema para poderte responder. Dale, tranquilo, dale. Excusa. Porque el tema que me estás diciendo no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver es con nosotros como personas que seguimos a Jesús. Entonces, claro. Voy a retomar el tema, ¿de acuerdo? Se hace hombre, pero dale. Tranquilo, Lucho, no. Voy a retomar el tema. Hablamos de eso, no te preocupes. Habiendo sido perfeccionado, habiendo sido llevado hasta la muerte en la cruz, porque dice, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Al haber perfeccionado esa obediencia, al habernos mostrado que uno puede ser obediente hasta morir, con su muerte es el autor de la eterna salvación de todos aquellos
que lo obedecen. No es una eterna salvación para todo el mundo. Los ignorantes y los extraviados no tienen una eterna salvación. Por eso es que algunas personas dicen, yo me puedo separar del camino, yo me puedo separar de Cristo y luego vuelvo cuando ya sea un poquito más viejo y ya puedo divertirme. No, es que es el camino. Si nunca estuviste en el camino, entonces tú te vas a extraviar porque nunca supiste el camino. Así que el autor es de la salvación de aquellos que lo obedecen. Y para que una persona sea sacerdote necesita ser hijo. No hay ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de ser perfeccionado a menos que el Espíritu Santo viva en uno. No hay ninguna posibilidad que desde esta humanidad nosotros podamos tener lo que el Señor requiere de nosotros. No puedo sacrificar, no puedo dar hasta que yo no tenga el Espíritu de Dios, de manera que Él me enseñe a mí a tener amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas que el Espíritu Santo influyó en Cristo para poderlo llevar a ser el hombre que obedeció hasta la muerte. ¿De acuerdo? Por esa obediencia, el Hijo, ¿qué aprendió? El Hijo aprendió a que él era sacerdote. Así que Dios lo constituyó, lo declaró el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. No hay sacerdocio si no eres hijo de Dios. Pero no hay ni un solo hijo de Dios que no deba, escúcheme bien, que no deba trabajar en su vida como sacerdote de su padre. Eso es exactamente lo que Pedro estaba diciendo. Ustedes deben ser edificados como piedras vivas. ¿Han escuchado esa palabra viva en algún otro sitio aquí en Hebreos? Sí, de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios es viva, así que las piedras se convierten en vivas cuando la palabra viva, la palabra de Dios, cuando Cristo, que es, si ustedes leen el versículo anterior, el versículo 4, en el versículo 4 dice que Él es la piedra angular y nosotros también como piedras vivas que estamos en la casa espiritual de nuestro Señor, seamos un sacerdocio santo. Esa es la razón de ser de todo esto que él está explicando en Hebreos, es el hecho de ya no son sacerdotes como Aarón. No, ahora todos somos sacerdocio santo. Todos somos un sacerdocio santo porque somos la casa espiritual de Dios. Somos aquellos que mostramos al Señor Jesús y de esa misma manera nosotros damos y sacrificamos nuestros, ¿cómo llamaríamos? Nuestras alegrías o las cosas que consideramos nuestras, con tal de que otros que están ignorantes de la palabra de Dios conozcan a Dios y conozcan a Jesús, que es la palabra viva y eficaz. Y por esa misma razón nosotros, como sacerdotes, queremos ser agradables a nuestro Padre. Por eso el Señor Jesús enseñó: cuando ores, di Padre. No hay problema, porque solo los hijos pueden ser sacerdotes. Solo los hijos pueden ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿Por qué? Porque son guiados por el Espíritu Santo, que es el sello, es la constitución de un sacerdote. Somos nosotros sacerdotes de Cristo. Y nosotros debemos aprender del gran sumo sacerdote que está sentado en el trono. Por eso Él quiere que nos acerquemos a su trono
de gracia y de misericordia, porque nosotros debemos ser sacerdotes de misericordia para con los que están detrás de nosotros. La iglesia de Cristo es la imagen de Cristo en la tierra. Cuando nos ven, deben ver a nuestro Señor. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Clarísimo. Ok. Hablemos sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. A las personas les fascina mostrar a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios diferente al Nuevo Testamento. Y se les olvida que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice que Dios es el mismo siempre. Dios es absoluta y totalmente perfecto, completo. No hay nada que le falte, no hay nada que tenga que no sea parte de él, desde el alfa hasta la omega. No hay nada que pueda cambiar a Dios. Dios no puede cambiar porque Dios está completo. Es la diferencia. Dios es Dios. En el Antiguo Testamento, Dios no quiso mostrar con su primer pacto nada que él no le hubiera dicho ya a todos. ¿Cómo empieza la Torá? Empieza con el Génesis, donde Dios describe toda la creación. Y si ustedes leen el capítulo 1 de Génesis, ustedes se van a dar cuenta de todos los atributos de Dios. No uno, ni dos, ni tres. Todos los atributos de Dios están en la creación. Omnipotente, omnipresente, todos los omnis están ahí. Ajá. Omnisapiente, omni. Todo en el primer capítulo. Así que todo el mundo sabía y no había llegado la ley todavía. No había llegado ningún pacto. Ninguno. Es más, el primer pacto que Dios hace con el hombre es el pacto de Adán. ¿Cuál pacto hizo con Adán? De tu descendencia. Voy a enviar a uno que es el Salvador. ¿Adán tenía que hacer algo? No. ¿Eva tenía que hacer algo? No. Decisión de Dios enviar un Salvador cuando el hombre desechó a Dios. Ignoró a Dios para aceptar lo que el diablo le dijo. Y Dios hizo su primer pacto con Adán. ¿Tenía que ver algo el hombre? Nada. Ahora, el pacto de Moisés con la ley, Dios no quería mostrarle nada al pueblo de Israel. Dios le quería mostrar a Israel cómo vivir libre. Escúcheme bien. Cómo vivir libre de la esclavitud de la que acababa de salir en Egipto. ¿Qué tenían en Egipto? Dioses ajenos. ¿Qué tenían en Egipto? Personas a las que tenían que honrar. Al faraón, a los no sé qué cosa, a los capataces, a todos esos tenían que honrarlo. Dios les dice, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos y todo lo demás que sigue, no solamente la parte moral, sino después también la otra parte sacerdotal. Es simple y llanamente una manera de mostrar al pueblo cómo era la dependencia que debían tener de Dios y no de los múltiples dioses que habían en Egipto. Es un pacto para que tú tengas libertad. Eso es lo que le dijo a Israel. Y le dijo a Israel, hazlo para todo el mundo.
Se olvidaron, no hicieron lo que tenían que hacer, no le dijeron a nadie nada. Siguieron haciendo lo mismo para ellos y ellos mismos se enrumbaron como que esto es nuestro y de nadie más y somos el pueblo elegido y los demás son gentiles. Que el otro pacto con David, cada uno de esos pactos no tiene nada que ver con el hecho de quién es Dios ni cambia a Dios. El amor de Dios se muestra desde el pacto de Adán. Dios muy fácilmente hubiera podido decir, ¿sabe qué? Esa obra no sirvió. No, es que Dios no se equivocó. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Por favor. Lo que Dios hizo es simplemente mostrarle amor a una criatura que a él se le vino el hacerla, el crear. Porque ¿quién más le dijo a Dios que creara el universo? ¿O a los ángeles? Nadie. Él es Dios. Absoluta y totalmente él es autosuficiente. ¿Por qué? Porque está completo. No necesita nada. Y alguien que no necesita nada es el único que puede hacer lo que quiere. Así que él tomó la decisión de hacer una creación. Y a la creación tomó la decisión de hacer un hombre. Y al hombre ya sabía que iba a caer. ¿Por qué? Porque le voy a dar libre albedrío. Que tome decisiones. Quiero que tenga voluntad. Quiero que me ame porque me ama. Porque Lo hizo libre, pastor. Lo hizo libre. ¿Qué ha hecho el hombre? Esclavizarse. Entonces, Dios ama en el antiguo, en el nuevo y por una eternidad, porque es que Dios, al ser completo, es amor. Así es. No existe otro concepto de amor que no sea en Dios, por cuanto Dios es completo. Así que todos los conceptos absolutos vienen de Dios. No es que el Dios del Antiguo Testamento es menos amoroso y el Dios de este Testamento sí es amoroso. No. Durante todo este tiempo Dios fue amoroso. ¿Por qué razón fue que mandó el diluvio? Por amor. ¿Ah? ¿Cómo así? En Sodoma y Gomorra. La perdición. ¿Ustedes se imaginan si Dios no detuviera, si Dios no detuviera la maldad del hombre? Ustedes saben lo que va a pasar el día que Dios venga el Señor Jesús venga por su iglesia. El día que el Señor venga por su iglesia, la acción de los sacerdotes por el pueblo finaliza. No hay vidrio de seguridad entre Dios y la humanidad. Porque este vidrio de seguridad para que Dios todavía no derrame su ira, que es la iglesia, está aquí. Y este vidrio de seguridad no es porque seamos nosotros, es por el Espíritu Santo que está en este momento aquí. Porque es misericordioso, así es. Porque ama a todo el mundo, porque así es. Porque está esperando que lleguen los que tienen que llegar, así es. Él los ha tomado. Perdónenme, pero es que Dios dice ahí en lo que acabamos de aprender, Él tomó a los sacerdotes, Él tomó la decisión. Es que nadie más puede tomar la mejor decisión sino Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la absoluta sapiencia como para tomar las decisiones que pueda tomar. Así. Por favor, no nos dejemos meter los dedos en la boca. Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre, porque Dios es un ser completo a diferencia de nosotros. No es un Dios cambiante, es un Dios completo. No le falta absolutamente nada.
y no le sobra absolutamente nada. No nos dejemos meter los dedos en la boca. No, yo entiendo ese punto. Yo entiendo ese punto y sí, o sea, eso se lo entiendo. A lo que yo voy es, ¿cómo explicarlo? O sea, yo entiendo el punto y obvio que lo entiendo. A lo que yo voy es el punto de, sí, obvio, la respuesta puede ser el amor, sería, pero es como cuando estoy jugando ajedrez y hay una ficha, muevo esto, ¿por qué la muevo? Pero falta un cuadro, hay algo que falta. Es dentro del propósito que Dios tiene, hay un nuevo pacto, está el tiempo de Jesús y el tiempo del Espíritu Santo, que sería ahora. ¿Por qué Dios hace esa escala? ¿Cuál es el plan de Dios en esa escala? Porque todo es un complemento de todo, ¿sí? O sea, Dios no, todo tiene un propósito, pero Dios todo lo hace completo. En el primer pacto, lo que yo he pensado, en el primer pacto, Dios lo que quiere mostrar es, yo el primer pacto lo resumo en una cosa: sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? El primer pacto muestra la perfección de Dios y la santidad de Dios, lo cual es imposible. ¿Sí? Lo mismo ¿Qué? Pablo nos habla del ayo en No, Romanos. no, O sea, otra lo que mentira. pensamos que era bueno. No, otra mentira. Eso es otra mentira. Ese se Esa es otra cataloga Pero mentira. Jesús como nos idolatro, muestra como que Esa es otra mentira. como, Gustavo, esa es otra sí, mentira. Si Dios dice, sean santos como yo soy santo, créele a Dios. No le creas a sí, la claro. gente que te dice, no Ahora, le creas a nadie la puede gente, ni lograr siquiera esa le creas, perfección. escúchame, ni siquiera le creas a tu propio corazón, que es un corazón engañoso. Si Dios dice que tú puedes ser santo como Él es santo, es porque es verdad. Sí. No te dejes meter mentiras. Ahí El voy. Señor Jesús lo dijo en Mateo. En Mateo, el Señor dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ustedes creen que Jesús dijo esa cosa porque, ay, qué frase tan, wow? No, esa frase es Elocuente. real. Sí. Ahora, o le crees a Dios, Ahora, o le crees a tu propia conciencia que te está diciendo, no, pero tú no puedes ser perfecto, porque tú eres un humano. Bueno, lo lo que que yo Dios dice en entiendo es, Hebreos, viene Jeremías y Jeremías lo dice, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y bueno, ese mismo pacto, lo digo a lo que yo he aprendido, lo que sé, lo que analizo, lo que sé, digo, es lo que he comprendido. La perfección de Dios nadie la puede cumplir, ni los ángeles. Ok, 1, 2. Pero Dios se hace hombre y por eso hace un nuevo pacto. Y al hacerse hombre es por medio de esa santidad de Jesús que podemos lograr. Sí, es a través de lo mismo que Dios hace por nosotros, es que podemos lograr la exigencia de Dios. ¿Y quién nos ayuda en eso? El Espíritu Santo en nosotros, que es el sello y las arras. De lo contrario, es totalmente imposible. Eso es lo que yo veo. Ahora, viniendo a lo que hablábamos ahora, ¿y por qué Jesús se hace hombre? Para hacernos comprender que Él nos entiende, a la misma manera e igual a nosotros, despojándose de su gloria, dejando de ser Dios siendo Dios. ¿Sí me hago entender? Es la única forma, o sea, pero lo que Dios exige es que lo que Dios exige en su santidad, ni los ángeles lo pueden cumplir. Por eso Dios se hace hombre. Dios se hace hombre y nos redime, muestra su amor, porque ni los ángeles pueden cumplir la santidad de Dios, ni los ángeles pueden ver a Dios, aunque están delante de Él. Y a nosotros nos es dada yo no creo esa que, gracia por medio de Jesús. sinceramente, yo no creo que tú hayas escuchado bien el cuento. A ver, es que Ya deje a de ver, grabar. hay muchas personas que hablan muchas cosas que parecen muy inteligentes, Son pero que mentoristas. realmente es porque no entienden
¿quién es el Señor? No, si Dios lo dice, es verdad, punto. No. Ahora, Sí, no claro. es simplemente porque es verdad, porque yo diga que es verdad. No, es que Lo dijo Él Dios. es la verdad. No hay una, a ver, ¿cómo puedo decir eso? Solo alguien que tiene el absoluto conocimiento puede tener la verdad. Cualquier otra criatura que no tiene Obvio. el absoluto conocimiento no puede tener la verdad. Cualquier criatura que tenga una cronología no puede tener verdad. Porque siempre le faltará algo. El único que puede decir la verdad, la única verdad, es Dios. Ujú. ¿Y por qué? Porque tiene Sí, todo el total. conocimiento, todo el poder, tiene todo, absolutamente todo. Ahora bien, las Sí. personas entienden mal la palabra perfección y entienden mal la palabra santidad. ¿Y por qué la entienden mal? Porque así se lo han enseñado. Y como no quieren acercarse a Dios para que Dios les enseñe, entonces entienden mal la escritura. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tú llamas entender bien? Okay. Cuando tú sacas cuando tú sacas del contexto, Sí. cuando tú sacas del contexto las palabras, tú vas a buscar cosas que Un no... texto de contexto. Ujú. Exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a coger una de las palabras que tenemos ahí. A ver. Busca Mateo, por favor, Mateo capítulo 5. El Señor les dice, miren, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, ¿cómo se entiende esa palabra perfecto? Esa palabra perfecto es sean completos como su Padre. Entonces, si tú lo sacas del contexto, tú empiezas a pensar en perfecto como lo pensaría un occidental. Es alguien que no hierra, es alguien que hace todo perfectamente bien. No. Perfecto es amarás a tu prójimo. Que no se equivoca o que no se equivoca. Que no se equivoca. Pero aquí, en este Mateo versículo, 5:48, ¿ok? en el versículo 43, antes de llegar al 48, que es un pues, o sea, es la conclusión, dice que oíste, que ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ok, no. Yo les digo a ustedes que amen a los enemigos, oren por aquellos que los persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque su Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene eso? Eso mismo hace cualquiera. Y si ustedes saludan solamente a los que son sus hermanos, ¿qué hacen de más? Nada, eso mismo hace cualquiera. Así que sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué está diciendo? Ese así que, de manera que, o pues, ¿qué significa? Hombre, la forma en que tú puedes ser como tu Padre que está en los cielos es amando a tu prójimo. No importa si es enemigo o no es enemigo. No importa si es un incrédulo o si es un extraviado. Tú ámalos porque así lo hace tu Padre que está en los cielos. Y en esa forma serás perfecto como tu Padre. Ya está. Entonces, cuando uno habla de algo como si perfecto significa que tú no vas a cometer más pecado, pues claro, te van a engañar. Entonces te lo sacan del contexto y te dicen, no, es que eso es imposible. El hombre no puede hacer eso. Pero Dios dice, ¿cómo? Yo les he dado el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. Una de las partes del fruto del Espíritu Santo es amor.
Entonces, ¿puedes amar a tus amigos y amar a tus enemigos? Sí puedes, porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces puedes ser perfecto como yo. Pero, Está bueno ese punto, me gusta. pero, Ahora, Es lógico. el problema es si nosotros nos dejamos meter, y de eso es lo que habla en la siguiente porción de Hebreos. El problema es cuando nosotros ignoramos las escrituras y empezamos a discutir con las personas desde el punto de vista de los que no conocen la escritura. pero pastor, pero después de Dios no hay más nadie perfecto. ¿De cuál es la perfección? Está buena esa, Lucho. Está No, buena, no, está no, no, buena. no, no. No, Luz Marina, escucha bien. Dios no nos pide ser perfectos como si nosotros fuésemos Dios. No. Dios nos pide que seamos perfectos como Él nos creó. ¿Ustedes creen que cuando Él creó a Adán y Adán estaba sin pecado, era como Dios? No, No, pero Dios Era dijo, Dios, no, sí, pero está Dios bueno, está dijo, buena, Lucho, está, sí, sí me pero trae Dios coherencia. dijo, No le digo que sí por aplaudirlo, sino que sí me trae coherencia. pero Dios dijo de Adán, Dios dijo de Adán, ahora es Claro, Adán era perfecto. sumamente bueno, no bueno. No, lo que he creado no es bueno, es sumamente bueno como criatura. Pero tú no puedes ser Dios. No, 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 no. Escuchen cómo es que él dice, sean ustedes perfectos como, no sean perfectos al igual que Dios, como Dios es perfecto. ¿Cómo Dios es perfecto? Porque ama a los buenos y a los malos. Hace salir su sol a los buenos y hace salir un sol a los malos. Hace que llueva para los buenos y hace que llueva para los malos. En eso, nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Amando a nuestro prójimo. Y tú puedes amar a tu prójimo. Claro que puedes amar a tu prójimo. Los teos. ¿Cómo? por eso es que los ángeles caídos, ¿no? Que querían hacer como Teleios. Exacto, la palabra griega es teleios, que es completo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros Completo, o tenemos sea, entonces el término sería, sean ustedes completos, el término podría usarse, ese término de perfectos de la traducción es, sean ustedes completos. eso es igual. Como el Algo Padre que es Celestial. perfecto, algo que es perfecto es algo que no le falta nada. Es teleios también. Algo que Y es el Padre perfecto es Celestial algo es que no le teleios. falta nada. Sean ustedes completos. Sí. No le sí, sí, sí. Bueno, voy a parar la grabación porque si no, esto se va a alargar muchísimo.